Fonoaudiología, ciencia de la salud al servicio de la comunicación humana. Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires, en pos de la superación creciente de nuestra ciencia para la comunidad. Gracias, Mario querido. Estamos en comunicación ahora sí con nuestra primera invitada. Es la doctora María del Carmen Campos, quien es doctora en fonoaudiología, jefe de servicio de fonoaudiología del IGA General San Martín de la Plata. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien, doctora, un gusto escucharla. Muchas gracias por atendernos. Y me quiero rápidamente meter en este espacio del Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires, en este tema que es la disfagia. ¿Me podría contar qué es esta patología, doctora? Sí, cómo no. Bueno, la disfagia es una entidad, es una alteración de la función, pero por su preponderancia ya ha tenido un código especial en la clasificación internacional de enfermedades que la reconoce como una patología y es en realidad cualquier tipo de alteración en la función de la deglución, ¿sí? Que va a alterar la conducción de ese bolo alimenticio desde la boca hasta su llegada al estómago. Esa es una definición muy simple, pero Sí. que no solamente va a afectar el manejo de los alimentos, sino que Sí. también, en los casos más severos, puede afectar el manejo de la saliva, que esto indudablemente complica mucho más el cuadro del paciente. Doctora, ¿de qué manera le va complicando ese bolo alimenticio y su paso por el esófago? Bien, no solamente por el esófago, Jorge, sino desde su mismo ingreso a la cavidad oral, ¿sí? Ah, Puede tener alteraciones que hacen que ese transporte sea muy dificultoso, ujú, alterando eventos mucho más simples dentro de la deglución, que pueden llegar a considerarse la contención del bolo adentro de la boca, la masticación, el transporte, afectando la propulsión de la lengua, que tiene un papel muy importante en las etapas orales de la función, y en los casos más severos puede afectar el desencadenamiento del reflejo deglutorio, ujú, que es un reflejo, como todos los reflejos, de control neurológico, ¿sí? A distintos niveles del sistema sí, neurológico, central y periférico, pero que esto hace mucho más complicada la recuperación del paciente, el tratamiento mismo del paciente y su recuperación final. Pero todo esto siempre hay que ubicarlo dentro de un contexto general que es una patología causal que está provocando esta alteración de la función de la deglución, ¿sí? ujú, Nunca sí, sí. hay que analizarlo ni verlo en forma aislada, sino siempre dentro de un control, perdón, dentro de un contexto clínico general del paciente. Ujú. Doctora, ¿hay causas para que uno tenga disfagia? Sí, claro, claro. Hay diversas patologías, eh, como para mencionar algunas más prevalentes, son las de causas neurológicas. Ajá, Dentro de ella el envejecimiento es una causa, ¿sí? Y la ujú, deglución, como tantas funciones del organismo, se van deteriorando con el paso de la vida. Y como patologías más prevalentes de manifestación aguda, podemos mencionar el accidente cerebrovascular y claro. los traumatismos encefalocranianos, ¿sí? Todo paciente que padece alguna de estas patologías agudas deben tener una evaluación de la función de la deglución, porque en el caso de estar cursando estas patologías con alguna disfagia, en el momento en que se habilita la vía oral o se le da la indicación al paciente de comenzar una ingesta, si el paciente presenta algún grado de disfagia, esto empeora la recuperación general del paciente
corriendo un serio riesgo, que justamente es el riesgo secundario de la disfagia, de presentarse complicaciones de tipo respiratoria y de tipo nutricionales. Claro, claro. Ahora, qué complejo. Trato de imaginarme, ponerme en la situación y debe ser una calidad de vida bastante complicada. Y a ver, ¿cómo es el tratamiento o los tratamientos según el Sí. grado de disfagia, doctora? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad el tratamiento es, antes de llegar al tratamiento, en realidad hay que pasar por un proceso de evaluación, ¿no? Bien, En bien. ese proceso de evaluación, la participación del equipo interdisciplinario que está manejando ese paciente es fundamental, donde tiene que haber una articulación y una comunicación del estado del paciente entre el médico de cabecera, que es quien maneja esa patología que está causando la disfagia, una nutricionista y una fonoaudióloga, quien es la que va a evaluar específicamente el estado de la deglución. Sí, Pero esa disfagia o esa deglución afectada no se va a recuperar sin la presencia de los otros dos, como mínimo, ¿sí? Como mínimo, un sí, equipo tratante, sin la participación de estos miembros, ¿sí? Lo que quiero manifestarle es que la disfagia, si bien la evaluación y el tratamiento específico de la función sí es propio de la fonoaudiología, el tratamiento de la disfagia no se puede hacer en forma aislada. ¿Por claro. qué? Porque necesitamos que un profesional, en este caso el médico, ante las patologías que mencioné, es el neurólogo, el médico de cabecera, efectúe su acción de evaluación y terapéutica de la enfermedad de base. A la Ujú, vez necesitamos que la nutricionista controle los niveles nutricionales del paciente, que son fundamentales también para la recuperación de esa patología y de la disfagia también. Y bien, la fonoaudióloga va a realizar ese papel específico, como le mencioné, haciendo un abordaje clínico para conocer el estado clínico de la función y en el caso que lo requiera continuará con algún tipo de estudio instrumental específico para conocer qué tipo de disfagia tiene el paciente, en qué etapa de la función están las alteraciones, es decir, si están en las etapas orales, en la ujú, etapa faríngea, en el esófago. sí, Y luego de estas evaluaciones se van a desprender el tratamiento específico. Y ese tratamiento puede estar dirigido a recuperar distintos estados que seguramente pueden llegar a estar afectados en el paciente. Mejorar las estructuras, digamos, la respuesta motora, que decimos nosotros, pero en realidad sería mejorar la respuesta muscular de toda la serie de músculos que van a conducir ese bolo desde la boca hasta el estómago y que ujú, pueden estar afectados. bien, En el caso que hice mención de la afectación de un reflejo, bueno, ir a estimular esos receptores para que mejoren el umbral eh, de sensibilidad en la manifestación de ese reflejo, para que bien, acorten el tiempo de la manifestación del reflejo. bien, Y también, por supuesto, también intervenimos dando, cuando hay que habilitar la vía oral del paciente, es decir, cuando indicamos el inicio de la ingesta del paciente, damos indicaciones precisas acerca de qué tipo de alimentos ingerir, pero en cuanto a la consistencia. ¿Sí? A la sí, consistencia y a los volúmenes de ingesta. La composición de esa dieta para que cumpla con todo el requerimiento nutricional diario es
área de la nutricionista. Entonces, Claro. acá se ve muy bien en esta referencia que hago el trabajo de equipo muy cercano entre la nutricionista y el fonoaudiólogo. Y por Bien. supuesto, en permanente comunicación y transmitiendo todos estos cambios o indicaciones al médico de cabecera, ¿no? Bien. Doctora, por último, ¿se cura? Bueno, acá hay que hacer una aclaración, perdón. Sí, sí, sí. En los casos que mencioné, en los ACV o en los traumatismos encefalocranianos, que son las disfagias más prevalentes, el paciente puede recuperar su vía oral de alimentación. Ujú. La recuperación siempre va a estar de la mano también con la severidad de la enfermedad. Claro, claro. ¿Sí? Puede recuperar, en los casos más severos, por ejemplo, puede recuperar la vía oral, pero quizás con la indicación de alguna postura cefálica que compense el riesgo del paciente o con alguna limitación en cuanto a los alimentos, aquellos alimentos que le van a ocasionar más riesgo, se los contraindica. Ujú. Bueno, Bien. y en los casos más severos, pero por suerte son muy acotados aquellos casos en que no se puede recuperar la vía oral, y en esos casos sí el paciente va a quedar con una vía alternativa de Claro, alimentación que no es la vía oral. claro. Pero puedo decirle que a lo largo de los más de 20 años que yo me encuentro dedicada a al tratamiento y a la evaluación de la disfagia, son altísimos los porcentajes en que los pacientes recuperan su vía oral de Sí, alimentación, sí, sí. recuperando una calidad de vida anterior, digamos, a la que tenía antes de tener algún tipo de esta patología que lo lleva a tener una disfagia. Claro, es como usted mencionaba, ¿no? Yo le pregunto porque es una pregunta obligada, pero está muy bien que aclare porque depende del cuadro y el contexto por el cual el paciente tiene una disfagia, ¿no? De ahí Exacto. que va a depender la mejora o no. Doctora, antes de despedirla, queríamos hacer un comentario acerca de la residencia en fonoaudiología, si es tan Sí, amable. sí, como no, con mucho gusto, porque ahora en breve se va a rendir nuevamente el ingreso a la residencia en forma unificada con la provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien, Eh, Ingresamos nuevamente residentes a este sistema de formación de excelencia que es la capacitación en servicio, donde la fonoaudióloga recién egresada que ingresa a este sistema no solo se va a formar en disfagia, sino en todas las áreas de la disciplina. bien, Capacitándose con todo el resto de los profesionales de la salud que entran con esta modalidad de formación. bien, perfecto, perfecto. En otro momento vamos a andar más en este tema que también es súper interesante. Doctora, un placer escucharla y gracias por haberme atendido. Jorge, para mí fue un placer y le agradezco mucho este espacio para poder divulgar las prácticas de la fonoaudiología en la salud pública. Por Muchas favor, gracias. es lo que corresponde. Un cariño muy grande y que tenga un lindo día. Igualmente. Bueno, hasta luego, doctora, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Ahí estuvo con nosotros la doctora María del Carmen Campos, doctora en fonoaudiología, jefe de fonoaudiología del IGA General San Martín de La Plata. Bueno, interesantísimo el tema, ¿eh? Nos vamos a una pausa, mensaje al 11 3000 1404. Ya venimos. Fonoaudiología, ciencia de la salud al servicio de la comunicación humana. Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires, en pos de la superación creciente de nuestra ciencia para la comunidad.